Bueno, y les decía que tenemos la dicha de tenerlo hoy al doctor Daniel Sapsay. Todos ustedes lo conocen, es un hombre del derecho, constitucionalista. Acaba de publicar un nuevo libro que se llama La Argentina Estructural. Es de una serie que se denomina La Argentina Estructural. En este caso, él escribe sobre justicia. Acá está el libro, ahí están mirándolo ustedes en la pantalla. Y él se lo dedica, y me alegró mucho eso, a Germán Vidal Campos, que ha sido un gran constitucionalista, a quien yo tuve la suerte de conocer en su momento en un congreso de ciencias políticas del que él participó, de una asociación de ciencias políticas de la que él le gustaba participar mucho. ¿Por qué se lo dedicaste a Germán, Daniel? Bienvenido. ¿Qué tal? Te agradezco mucho que me hayas invitado, me siento muy cómodo. Primero porque es una figura jurídica trascendente del siglo pasado, yo creo que en el constitucional la más. Segundo porque yo tuve mucho trato con él, es decir, compartimos un mismo estudio durante 12 años y ya antes había trabado una amistad importante y él fue un maestro en todo el sentido de la palabra. Muchas generaciones se formaron cerca de él, de una generosidad increíble, daba mucho de su tiempo para recibir personas que estaban haciendo sus tesis, jóvenes que empezaban a abrirse camino, corregir trabajos. Nunca vi una cosa así. Me alegra un este modelo recuerdo, de Daniel. persona, un ser humano extraordinario. Si viniera acá un sueco y le tenés que explicar cuál es el problema de la justicia en la Argentina, ¿cómo se lo explicás? Va a ser difícil que lo entienda, pero se lo explicaría de la siguiente manera. En primer lugar, que pasan cosas diferentes en algunos fueros y en otros. El fuero que más sorprende es el que está más en exposición, el fuero federal penal. En ese fuero hay problemas desde la designación de los jueces, porque esa es la raíz. Un consejo de la magistratura absolutamente infiltrado por la política, donde el sector político tiene 7 miembros sobre 13, o sea que domina el consejo de la magistratura. Que es el que designa a los jueces en última instancia, que designa a los jueces y a partir de concursos muy amañados. En el tiempo cada vez más. Fíjate que pusieron una instancia última, luego de una oposición escrita, de una cantidad de entrevistas y exámenes orales, una instancia última que es hablar y ser interrogado frente al Pleno del Consejo de la Magistratura y muchísimas veces te encontrás que el orden de mérito que había armado todas las instancias anteriores, un tipo que está en el lugar 13 pasa al lugar 2 y el 2 pasa al lugar 13. Es totalmente común. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente quienes finalmente van a ser recompensados como jueces y se van a sentir deudores de quienes los recompensaron. Entonces, ya ahí andamos muy mal, que se repite después en los otros pasos, tanto en el Ejecutivo como en el acuerdo del Senado. Es decir, que son pollos de algún sector político. Y cuando la mira está puesta que alguno va a ser juez, aunque se copie, como pasó con Rodríguez, igual fue juez. Y lo supimos todos, o sea, es realmente obsceno. Después tenés estos jueces que tienen que ocuparse de todos los temas de delitos contra la administración pública de los funcionarios, es decir, la corrupción de los funcionarios, que actúan de una manera absolutamente errática. Por eso, lo que estamos viendo ahora, que es el dictado de prisiones preventivas por un lado, y luego la escapatoria de la prisión preventiva muy poco después, a través de sentencias que muchas son oscuras, evidentemente en una cuestión tan importante nos habla de criterios que no se compadecen. ¿Cómo ves ese tema? Te interrumpo aquí. Sí, ¿Y qué efecto pensás que está produciendo en el que mira por televisión, que entró Vudú y salió Vudú, que entró Zanini? Mira, el efecto es tremendo porque la gente piensa que la prisión preventiva ya fue condenado. Empecemos por ahí. Que poco después sea liberado, la idea es que todos son absolutamente, hay impunidad para todos. La prisión preventiva es una institución excepcional y que solo puede ser dictada en 2 casos. La posibilidad que la persona entorpezca el proceso o que haya un grave riesgo de que se profugue. Como te darás cuenta, es muy subjetivo. O sea, queda realmente absolutamente en la apreciación del juez, lo que no está mal.
Pero en varias de las sentencias que yo he visto, por ejemplo en el caso de Cristóbal López, el caso de Cristóbal López ostensiblemente es una persona que en libertad puede entorpecer el proceso, porque toda la prueba está bajo su poder, o gran parte de esa prueba. Y además había hecho una especie de intento de vaciamiento, sí, que es el que veces. activó, claro. Claro, varias veces. Entonces, ese caso... Ahora, como vos bien explicabas, el haber recaratulado es una cosa que yo nunca vi, porque no lo pidió nadie, pero además lo más grave es que Casación Penal ya había resuelto la competencia a favor del fuero federal penal. O sea, que se han rebelado contra la decisión de un tribunal superior a ellos. ¿Qué esperas que suceda con esto? Yo creo que Casación va a revocar esto, porque si no, queda totalmente desautorizado. Sobre todo con el estrépito público que ha habido. Yo creo que Ballesteros y Fara no creyeron que iba, creo que pensaron que como todo lo que hacen. Es decir, no han visto el pulso del sentido de la sociedad, que en gran parte es muy diferente y que quiere terminar con la corrupción y le molesta mucho. Se viola el principio de igualdad, además de todo lo que dijiste. Es decir, hay algunos, que puede ser el caso de Lula también en Brasil, que son más iguales que otros, recurriendo a Orwell, y que acá se ve permanentemente. Vos sabés que hace muchísimo que no se sanciona a un corrupto o a alguien que haya cometido fraude contra el Estado desde 1972, 1973. Imagínate el tiempo que ha pasado. Y no me van a decir que porque no ha habido... ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que es todo este armazón que vos describiste y lo armaste por la redundancia, está hecho para asegurar impunidad a los poderosos, salvo honrosas excepciones. Pero como regla general no hay duda. Fíjate el caso que vos explicabas de no haber, la Corte Suprema, no haber aceptado el cambio de un tribunal nacional a un tribunal federal exigiendo acuerdos, cuando ya tienen acuerdo. Cuando fueron jueces nacionales, que evidentemente huele a proteger a la expresidenta. Ya lo han hecho con Menem. Cuando decidieron que solamente una persona no puede, pero es condenada, y en 2 instancias, no puede ser candidato cuando la Corte dicta su sentencia. Fíjate la diferencia con Brasil. En Brasil es lo contrario. Ya ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Brasil que 2 instancias, las instancias inferiores, primera instancia y Cámara de Apelaciones, son suficientes para que sea el que fuere, no pueda ser candidato. O sea, fíjate que ahí también ha habido protección a Menem, que no me vengan a decir que no. Entonces ahora se repite. ¿A qué se deberá? Mira, yo creo que hay una concepción del poder. A ver. Un poco, la concepción es que los presidentes han prestado un servicio a la patria y que no hay que tocarlos, que inclusive es negativo hacia el exterior. Yo lo he escuchado, estoy repitiendo lo que he escuchado que Pichetto dijo en una reunión, no reunión, es decir, en un panel de un simposio en la Bolsa de Comercio el año pasado. Él dijo esto: los presidentes no se los puede tocar. Están para consultarlos porque son personas que han dado un gran servicio y es una muy mala imagen para el exterior en un país que haya presidentes condenados y presos. ¿Vos creés que es una mala imagen para el exterior que haya? No, yo creo que la mala imagen es la impunidad, que cada vez se sabe más sobre la Argentina, sin ninguna duda. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que pasó algo parecido con Zaffaroni cuando salió lo de los prostíbulos. ¿Qué se decía? Un profesor, un catedrático. Yo fui de los pocos que más que nada insté a que se investigara. Sí. Pero ¿cómo un catedrático así? No hay que tocarlo. Digo, bueno, entonces hay una clase diferente que somos los catedráticos. Yo no seré como Zaffaroni, pero soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, entonces no se me puede tocar porque soy un hombre muy estudioso y porque soy un gran profesor. Es absurdo, pero vos te das cuenta que los nichos de impunidad vienen desde el poder. Ahora te voy a comentar una frase de Alejandro Rosichner, que él lo dice respecto de la pobreza. A mí es una lógica que me resulta muy atractiva de mirar. Él dice, si tenés mucha pobreza en un país, presta atención porque sos muy bueno generando pobres. Lo traslado a este campo. Si tenés una justicia tan deficiente o tan enferma y tenés mucha corrupción, fíjate, pues sos muy bueno generando corrupción. ¿Qué quiero decir? Que uno
cuando mira a muchos políticos o periodistas o gente que está mirando este tema y dice, bueno, vamos a cambiar esto, da la impresión de que hay una enorme ingenuidad. Y cuando empezás a mirar los comportamientos, todo es, donde además hay mucha habilidad de manejar cuestiones cifradas, que son opacas, que son crípticas para el común de la gente, no es tan fácil terminar con este problema porque en Komodropi, por nombrar un lugar, hay mucha inteligencia. Digamos, saben muy bien cómo defenderse, y están todo el día pensando en eso. Y tienen mucha información. Bueno, entonces, vos acá proponés cuáles son los dispositivos que habría que prestarle atención. Si tuvieras que ir a los más importantes Primero, para salir de este problema. La reforma del Consejo de la Magistratura es lo primero. Es decir, violar de manera tan clara la Constitución, que habla del equilibrio de los representantes de los sectores. Te hago una pregunta previa. ¿Vos hubieras puesto el Consejo de la Magistratura? No, yo tengo escrito que no. Absolutamente no. Fue un grave error. Un grave error. O sea, ¿confiabas más en la designación que el presidente nombra a alguien, el Senado lo aprueba o no? Y eso era más transparente. Y agregar el modo como ese sistema evolucionó en los Estados Unidos. ¿Cómo es? Mira, institucionalmente Estamos hablando de un tema tan importante para el que no nos está prestando atención con detenimiento, ¿cómo se designa un juez? Y porque de ahí salen precisamente los protagonistas. Mira, tienen institucionalmente estas dos etapas, pero antes de la decisión, en presidencia se reciben continuamente listas de candidatos a ser designados, proviene de colegios profesionales, de facultades de derecho, de academias, etc. Y cuando uno observa, el presidente no se anima, porque tiene un costo político, a designar a alguien que no está en esas listas. Después, es decir, en el paso del pliego al Senado, es un trabajo enorme de publicidad. Si vos tenés primero en la comisión de acuerdos, coloquio con el candidato, audiencia pública con la comunidad, televisación absolutamente de todo, y después en la comisión de acuerdos también. Tener la posibilidad de observar el último paso es fascinante, porque muchos son bochados, que efectivamente tropiezan o se encuentra algo que alguien cuenta que evidentemente los inhabilita para ser jueces. Entonces, yo pensé, si tomamos ese sistema y pensamos que era el mejor como ejemplo del sistema de los Estados Unidos, ¿por qué no lo agotábamos? En lugar de meter una especie de monstruo, un elefante, que es carísimo, esto otro... El primer tema entonces, Consejo de la Magistratura. Lo primero, ya está. Sí. Bueno. Después, me parece sumamente importante el modo también dentro de tribunales, el modo como se designa todo el personal. Vos hablabas del nepotismo, que el nepotismo hay en todos lados. Y eso también vicia. Después modificaría una cantidad de privilegios que los hacen sentir a los jueces que están por encima de todos. Primero, el pago del impuesto a las ganancias. Me parece una locura. El cambio de los horarios. Son los únicos que trabajan hasta 1:30 de la tarde. El cambio de las vacaciones. 45 días desde que pones una pata en el Poder Judicial, no solo para jueces, para todo el personal. Eso es otra cosa demencial. Hay algo que no se conoce y que es sumamente serio. Es decir, el Poder Judicial no tiene de manera automática la recepción de los fondos que les corresponden. No. El que lo gira es el jefe del gabinete de ministros. Vos te das cuenta que le quita enorme autarquía. Es decir, queda prisionero de en qué momento se le gira. Ahora te hago una pregunta política. Sí, ¿cómo no? ¿Este gobierno, vos crees que tiene un programa de regeneración para todo esto o no? Mira, Justicia 2020 es un programa muy interesante y han salido proyectos también muy interesantes. El gran problema que habría que hacer foco es el legislativo, porque todas esas reformas, salvo minucias, tienen que consagrarse en leyes y esto prácticamente nadie lo dice. O sea que el responsable real para hacer ese programa del que vos hablás, el Ejecutivo es como una suerte de acelerador, como una chispa que pone en movimiento. Pero el Legislativo es que tiene que operar y no sale casi nada. Y temas es, por ejemplo, uno,
La extinción de dominio, que es tan clave, Explica qué es. bueno, implica que alguien que está condenado por haber cometido delitos de corrupción en donde ha habido apropiación indebida, no solo de dinero, sino también de bienes, la posibilidad de rescatar rápidamente se da a través de esta ley. Si no es muy complicado, bueno, estamos viendo a varios que no se les saca. Es clave, no pasa por el Senado. En el Senado es imposible y el bloque de senadores del justicialismo lo para. Tengo una pregunta. Hay una peculiaridad de la Argentina que tiene que ver con todo esto que estás mencionando, que es que si uno no entiende de quién es cada juez, no entendés la política, ya no entendés. No. Es raro, hay países donde uno puede vivir, entender perfectamente los diarios sin entender nada del Poder Judicial. Acá hay otro actor que no es el operador judicial. Sí, ¿Qué son pensando. los operadores judiciales? Bueno, los operadores... ¿Existen en todos lados? ¿Cómo es? No, en general no existe y con ese grado de protagonismo. Los operadores judiciales son los que aseguran la relación básicamente con el Ejecutivo, también con sectores de poder económico, pero sobre todo el Ejecutivo. Es decir, en función de las causas, son los que van a sugerir cómo deben fallar los jueces, de manera directa. Y van a estar cerca también para recibir favores, que van en los dos sentidos. O sea, son figuras clave para en la corrupción del sistema. Para mí son nefastos, porque la relación entre el poder político que debe existir Sí, ¿cómo debería ser? y el poder, a través del Ministerio de Justicia, que eso además se ve a la luz, no son personas clandestinas que aparecen en la oscuridad. Y eso prácticamente no lo hacen los ministros de Justicia, porque ahí también hay una falla en los mismos presidentes, que se valen en gran medida, terminan valiéndose de estos personajes porque le dan una tranquilidad en la seguridad de que las cosas van a salir como ellos quieran, ¿no? Última pregunta. ¿Qué tiene que ver con todo esto con la calidad de vida de la gente? Y es fundamental, porque lo que vos hablabas, a poder corrupto, gran fábrica de corruptos, efectivamente, la corrupción además es producción de pobreza, porque la corrupción no solo implica los cuantiosos bienes que se sacan de lo que sería la posibilidad de hacer gasto social, que son miles de millones, sino que, como bien vos decías, al no posibilitar la consagración de la seguridad jurídica, no vienen las inversiones, y lo estamos viendo. Y en gran medida, te digo por gente europeos, sobre todo que yo conozco, esto es lo que más les preocupa. Para los europeos, si no hay un sistema judicial confiable, no quieren invertir. Las reglas tienen que ser aseguradas en toda circunstancia y a través de jueces que se manejan con una visión objetiva de la resolución de los casos. Si no, es el peor de los mundos y no invierten. Daniel, muchísimas gracias. Mucha suerte con el libro La Argentina Estructural. Aquí lo tiene. Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, ha sido un gusto.